¿Qué tal todos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Podcast Aleatorios. El día de hoy vamos a hablar sobre los OPART. OPART es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, artefacto fuera de lugar en español. Es un término acuñado por el naturalista y criptozoólogo Ivan T. Sanders para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. El término ha sido ampliamente utilizado como prueba o refutación para paradigmas arqueológicos y científicos oficiales. En el campo de la arqueología, criptozoólogos y defensores de la teoría de los antiguos astronautas han cuestionado la concepción tradicional de la evolución humana. Asimismo, en el campo de la geología, creacionistas de la Tierra joven han cuestionado la estimulación científica de la edad de la Tierra. Los OPARTs también se han utilizado por los aficionados de la ufología como base para la teoría de que la humanidad habría sido fundada y o alterada por civilizaciones extraterrestres, mucho más avanzadas o evolucionadas, ya que desde su punto de vista, algunos de los pueblos antiguos poseerían precisamente por este motivo conocimientos científicos en determinadas áreas, al menos tan avanzadas como los actuales, así como tecnología insólita para su tiempo. Por otro lado, la consideración de los OPARTs depende en gran parte de los conocimientos que se denominan de un periodo histórico, por ello es tan relativa como la veracidad de las teorías de quienes lo utilizan como argumento. En conclusión, quienes avalan la veracidad de los OPARTs los consideran pruebas de que la ciencia convencional desprecia grandes áreas del conocimiento, ya sean voluntariamente o por la ignorancia. Sin embargo, también hay interpretación científica para el caso de los OPARTs, ¿verdad? Si bien es cierto que las características aparentemente extraordinarias de algunos de estos objetos aún no poseen una interpretación desde la arqueología, paleontología u otras áreas de estudio, o bien fueron catalogados como OPARTs para luego salir de esta clasificación. En general, la comunidad científica se muestra escéptica frente a las interpretaciones que califican a estos objetos como fuera de lugar. Un gran número de estos han sido refutados como productos de fenómenos como el palimpsesto, la pareidolia, la falsificación o simplemente la ignorancia respecto a las culturas que produjeron el objeto en cuestión. En raros casos se comprueba que algunos artefactos hayan sido creados con tecnología que no se pensaba que existió en la cultura que lo construyó. Una pieza que cambió la comprensión convencional de la tecnología antigua es el mecanismo de anticitera, un tipo de equipo mecánico que ha sido totalmente validado como un objeto real de alrededor de 150 o 100 años antes de Cristo. Antes del examen de rayos X, su aspecto parecía un reloj que data alrededor de 1000 años antes de que se inventaran los relojes. Fue citado como evidencia de visitas extraterrestres por fuentes marginales. Un ejemplo parcialmente válido es el peñique de Maine, encontrado en Blue Hills, Estados Unidos. Es una moneda vikinga del siglo XI encontrada en un Congen Mounding, un acúmulo de conchas y huesos nativo americano. En el sitio se encuentra más de 20.000 objetos de un periodo de 15 años. El único artefacto no nativo era la moneda. Algunos argumentan que demuestra algunos asentamientos vikingos en América que la arqueología desconoce. La principal creencia es que fue llevado al lugar gracias al comercio nativo. Bien. Es poco lo que hay que hablar al respecto de los OPARTs. Bueno, a continuación voy a dar algunos ejemplos de OPARTs. Tenemos los platillos de Dropa. Se dice que son platillos con inscripciones supuestamente alienígenas. Todas las pruebas alrededor de este caso son dudosas, incluso se duda de la existencia de los descubridores. Encontraron en una región de China, de Sichuan, en la frontera con el Tíbet. Según estas, todo parece ser parte de una historia inventada por David Agamon en su libro Sun Gods, lo que él mismo ha reconocido posteriormente. Tenemos también las piedras de Ica. Son piedras de andesita con grabados que representan tecnología avanzada en el Paleolítico Medio. Si bien algunos autores alegan que fueron datadas por termoluminiscencia entre 100.000 y 600 años por la Universidad Autónoma de Madrid, esto se refiere a las rocas en sí mismas y no a los grabados. Se ha constatado que estos han sido falsificados. También tenemos las piedras sagradas de Niwak, objetos religiosos con inscripciones en hebreo.
contando historias bíblicas encontradas en un entierro indígena precolombino, lo que sustenta la existencia de tribus perdidas de Israel en el continente americano. Actualmente se considera una falsedad estas piedras. Los cráneos de calaveras encontrados dentro de una mina en un estrato de terciario que comprobaría la existencia de seres humanos en el continente americano millones de años antes de lo calculado. El cráneo fue sacado de un cementerio indígena cercano y puesto en la mina para jugarles una broma a los mineros, o esa es la teoría que se tiene al respecto. Tenemos también el hierro de Wolfsegg, una pieza de hierro de forma más o menos cúbica, probablemente un meteorito o un contrapeso usado en alguna máquina para la minería. Al quedar enterrado en la mina, con el tiempo se compacta y se difunde con lo que se rodea. Esa es la explicación que se le da al hierro de Wolfsegg. También tenemos el cráneo de Mitchell Hedges. Es una representación de un cráneo humano tallado en cuarzo. En un estudio reciente demostró que fue tallado con herramientas metálicas rotativas y abrasivos modernos. Fue tallado probablemente en la década de 1930 y a este cráneo pues se le dice que fue datado de entre 1400 años de Cristo a 1500 años. Entonces lo que tenemos es una falsedad. También tenemos las lámparas de Dendera con jeroglíficos que supuestamente representan bombillas modernas. Se explica como una pareidolia provocada por el desconocimiento de la cultura egipcia. Las imágenes representan a una serpiente y una flor de loto, no bombillas modernas. El pilar de hierro de Delhi es un pilar de hierro elaborado con un nivel de pureza muy alto, 98%, imposible de hacer con la tecnología de la época. La demostración del gran nivel de conocimiento y desarrollo de los herreros indios. Esto data del año 375 al 413 después de Cristo. Las baterías de Bagdad son unas jarras utilizadas supuestamente para generar electricidad. Datan de 250 años antes de Cristo a los 250 años después de Cristo. La ausencia de rastros de algún electrolito, el bajo potencial eléctrico del sistema y la ausencia de usos prácticos para electricidad en la época cuestionan al objeto como un opart. La hipótesis más verosímil sobre su uso se usaba como recipiente para cosméticos. Tenemos los jeroglíficos de aeronaves modernas en Abidos. En una inscripción jeroglífica aparecen vehículos modernos como un helicóptero y un submarino e inclusive una lancha. Esto data del siglo XIII. En el templo de Seti en Egipto se explica como una pareidolia provocada por el retoque de las imágenes que se muestran en los medios masivos y por la superposición y borrado de jeroglíficos de distintas épocas. Tenemos el sarcófago de Pakal. Es una imagen tallada en la tapa del sarcófago donde se muestra una persona maya en algo que podría interpretarse como una nave espacial. Esto ha sido descartado por la arqueología. La imagen ilustra a Kinich Yanabaa Pakal y su viaje al inframundo. La postura de sus manos es habitual encontrarla en otras representaciones funerarias mayas de la época. La supuesta nave son dos serpientes emplumadas, animales ficticios muy habituales en la representación de varias culturas precolombinas, como el principal dios maya, Kukulcán. Las líneas de Nazca son figuras elaboradas a gran escala, con trazos perfectos sobre el desierto. Se piensa que son imposibles de realizar sin apoyo desde el aire, pero un grupo de escolares de la zona han realizado líneas y figuras sin más medios que cuerdas. Estas figuras datan del año 400 al 600 después de Cristo. La arqueología los ha descartado como opart porque se tratan de caminos rituales, muchos de ellos ligados con el curso de las aguas subterráneas. Varios de estos geoglifos representan altares de adobe con material cerámico de la cultura nazca. Bien, las esferas de piedra de Costa Rica son esferas de piedra perfectamente talladas y pulidas. Se desconoce su función y su origen. Datan del 300 a.C. y el 1000 después de Cristo. Un estudio probablemente indica que se tratan de objetos rituales o decorativos para mostrar el poderío de los caciques. Se piensa que se empleó como técnica de fabricación del piqueteo mediante el uso de percutores de piedra y el alisado empleándose abrasivos como la arena, aunque eso no explica los miles de esferas encontradas de diferentes diámetros ni su real objetivo. Los artefactos Quimbaya, figuras de oro que representan supuestos modelos de aeroplanos, algunos comparables con aviones modernos, los ha descartado la arqueología tradicional. En el Museo de Oro de Bogotá están clasificados como figuras zoomorfas de aves o insectos, ya que son muy similares a peces voladores que viven en las costas cercanas.
Tenemos el mecanismo de Antikythera, se dice que es como una calculadora mecánica de posiciones del Sol y la Luna, desarrollado en la Grecia antigua. Este artefacto data entre 150 y 100 a.C. aproximadamente. Es considerado por muchos el primer mecanismo de engranajes del mundo. Tenemos el sudario de Turín, es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Se desconoce el método empleado para producir la imagen. Se ubica cronológicamente en el 1200 y 1390 aproximadamente. Se han propuesto distintas teorías, desde un origen milagroso hasta el uso de rayos ultravioleta o algún método de fotografía o pintura, que obviamente no existían para el año 1260. El lente de Nimrud es un lente cuyo diámetro es de 38 milímetros y su espesor alcanza los 23 milímetros. El lente de Nimrud, según algunos expertos, como el científico italiano de la Universidad de Roma, Giovanni Pettinato, me indica que podría haber sido utilizado con fines astronómicos como parte de un telescopio. Otros expertos aseguran que se debió utilizar como lupa o como aparato para proyección de los rayos solares. Y para terminar, tenemos la campana de Tamil, un trozo de campana con inscripción de Tamil antiguo encontrada por nativos en Nueva Zelanda, en la raíz de un árbol derribado durante una tormenta. El artefacto data de entre el siglo VI al siglo VIII. Las descripciones del árbol derribado durante una tormenta dadas por los nativos dan evidencia de un naufragio, sin embargo no se ha definido si es un naufragio de colonos europeos o contactos entre pueblos de origen indio y maorí previos a los europeos. Estos son solo unos ejemplos de OPARTs, hay muchísimos más. Voy a dejarles en la descripción del video un enlace para que los vean a través de Wikipedia, ¿verdad? Está la antena de El Traín, las esferas metálicas de Klerksdorp, la cara de Marte, los megalitos de Baalbek, ¿qué más? La huella de Meinster y, las figuras de Acámbaro. Y bien, para terminar, al exponer el fascinante mundo de los OPARTs, nos adentramos en un territorio de misterio y especulación. Si bien es cierto que muchos de estos artefactos desafían nuestras concepciones tradicionales sobre la historia y la tecnología, también es importante recordar la importancia del rigor científico y la evidencia verificable. En nuestro viaje a través de los OPARTs hemos explorado las diversas teorías y explicaciones que rodean estos enigmáticos objetos. Nos hemos sumergido en debates sobre la cronología de la historia humana y las posibilidades de civilizaciones perdidas. Sin embargo, independientemente de nuestras conclusiones individuales, lo que los OPARTs realmente nos ofrecen es la oportunidad de cuestionar nuestras percepciones y expandir nuestros horizontes de comprensión. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la innovación, el progreso humano y la posibilidad de que nuestro conocimiento actual sea solo una pequeña parte de la historia mucho más amplia y compleja. Así que mientras continuamos explorando los misterios del pasado, mantengamos siempre una mente abierta y un espíritu de investigación, porque en última instancia son nuestras preguntas y nuestra curiosidad las que nos impulsan hacia adelante en la búsqueda de la verdad y la comprensión más profunda de nuestro lugar en el universo. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme en este viaje y que nuestros interrogantes sobre los OPARTs nos inspiren a seguir explorando los límites de lo que creemos posible. Como siempre, muchas gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo podcast.